Hola a todas y a todos. Continuamos con el bloque de la antropología, es decir, con el estudio del ser humano. Ahora bien, ¿en quién estáis pensando cuando hablamos de ser humano? Seguro que si pregunto, ¿domina un hombre joven o de 40 años? Pero, ¿no os acordáis también de los viejos y las viejas? Son seres humanos y de ellos vamos a hablar en estos momentos. Seguidme. No hay muchos estudios específicos y explícitos sobre la vejez en la historia de la filosofía, pero bueno, he encontrado alguna maravilla. Mirad, en el siglo XVIII, la marquesa de Lambert escribió este libro tan pequeñito, sobre la vejez de las mujeres. Probablemente es muy poco conocido, pero fijaros cómo empieza. ¿Qué nos está diciendo la marquesa de Lambert en estos momentos? Pues que ya es consciente de que hay un edadismo, una discriminación por edad, y un sexismo, una discriminación por sexo. Acude a Cicerón y acude a los hombres también de su época para decir, ¿cómo os habéis preocupado por la vejez en los hombres? Pero no por la vejez en las mujeres, ni por su felicidad. Y es más, la vejez no se explica solo por la vejez, hay que acudir a su momento histórico y hay que acudir al pasado. En estos momentos donde el cuerpo parece que entra en declive, ¿podríamos permitirnos el lujo de desarrollar los placeres del alma, los placeres intelectuales? Dice la marquesa de Lambert. Sí, pero para eso se necesita educación previa. Habría que haber educado a las mujeres y las mujeres han sido abandonadas en ese sentido. Bueno, pues este libro, fijaros, es de máxima actualidad respecto a dos términos que tendremos que utilizar hoy, el edadismo y el sexismo. Pero bueno, dejemos a Madame de Lambert, que estaba en el siglo XVIII, y vayámonos al siglo XX y al siglo XXI, vayámonos a nuestra época a ver cómo se trata dentro de la filosofía, dentro de las filósofas, el tema de la vejez. Y me encuentro con una obra muy significativa y con una autora muy importante que ya conocemos, Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir ha escrito un libro titulado La vejez. La conocemos muy bien por El segundo sexo. Es el libro emblemático del feminismo, en donde nos habla de qué cantidad de superestructuras han contribuido a que la mujer esté en segundo sexo. Bueno, pues lo mismo va a hacer con la vejez. Con la vejez dice, vamos a ver qué pasa con ese tema y vamos a ver qué estructuras encuentro yo para que después de todo el tema de la vejez esté lleno de estereotipos y de prejuicios. Bueno, pues ¿sabéis cómo se lo plantea ella? Empieza a escribir la obra, lo comunica a sus amistades y mirad lo que le dicen. ¿Cómo escribes sobre ese tema? ¿Cómo escribes sobre ese tema tan triste? ¿Cómo escribes sobre ese tema si tú no eres vieja? Y Simone de Beauvoir se queda asustada y dice, pero es que no queremos ver una parte de nuestra vida. Consideramos que la vejez es lo otro. Rompemos la identidad del ser humano. Y además lo vemos hasta en las palabras viejo y vieja. No se quieren pronunciar. Utilizamos el término ancianos, tercera edad, personas mayores. Y dice Simone de Beauvoir, no, yo voy a reivindicar viejo y vieja. Porque quiero quebrar el silencio que hay en torno a la vejez. Voy a intentar provocar una revolución. Y me voy a meter literalmente en el tema de la vejez. Y además, ¿qué otros términos hay? Personas activas, personas pasivas, personas productivas, personas no productivas. Y así nos distingue la sociedad. Pero es que quebramos la solidaridad en el ser humano. Bueno, pues ella va a intentar rastrear desde muchos puntos de vista, porque el tema de la vejez en su obra es amplio, va a intentar rastrear desde muchos puntos de vista por qué hemos llegado a esta situación. ¿Por qué hemos llegado a esta situación en donde ni siquiera queremos nombrar la vejez? Y lo que no se nombra no existe. Ya lo habéis visto. Va a empezar Simone de Beauvoir a plantearlo biológicamente. ¿Habrá algo en la biología que evidentemente nos lleva a suponer que es que la vejez no tiene remedio, que la vejez es el declive absoluto? Y dice, hombre, la vejez es muy elástica biológicamente. No tenemos nada más que pensar que hay momentos históricos en donde con 50 años una persona es vieja y otros con 80 o con 90. ¿Y por qué?
porque no hay nada en el ser humano, no hay ninguna etapa en el ser humano que se explique solo por su ser natural, sino en relación a la cultura, en relación a la sociedad. La biología no es el destino. ¿Por qué? Porque la biología es cultural. Y nos narra muchos acontecimientos, pero yo he cogido una anécdota. Fijaros, leedla un momento. ¿Os dais cuenta? El doctor Nasher llegó un momento a una clínica, a un asilo prácticamente, y vio que los médicos contestaban a los pacientes que lo que tenían ellos era vejez. Nada, no se puede hacer nada, es vejez. Nasher se fue a casa dándole vueltas a la palabra nada, esa palabra tan denostada en la filosofía, como que nada, 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 hasta que empezó a investigar esa nada. Fue el fundador de la geriatría. De vez en cuando en la historia hay puntos de inflexión que le dan un giro a un tema, y en este caso al tema de la vejez. Cuidado con decir no es nada, solo es vejez, porque hay muchas cosas que tienen remedio. Bueno, Simone de Beauvoir, que es una gran investigadora, se dedicó a analizar otras culturas, otros pueblos, a ver si encontraba algo universal al hablar de la vejez. Y cogió todos los estudios, o muchos estudios de etnología que había en aquella época, para ver qué podía encontrar. Y encontró muy poco universal. Pero bueno, encontró la riqueza, se acompaña a los viejos, sube su consideración, la miseria no es buena consejera, no es buena acompañante. Encontró también que si los viejos tenían el control de la religión, el poder de la magia, pues eso también les aumentaba y dignificaba en su valor, igual a las viejas también. Encontró también una cosa interesante, el concepto del tiempo. Si las culturas que tenían un concepto del tiempo cíclico, vida, muerte, reencarnaciones, valoraban más a los viejos. ¿Por qué? Porque estaban más cerca de los antepasados y porque volvían a renacer más pronto. Sin embargo, las culturas que tenían una imagen del tiempo lineal, supongamos la occidental cristiana, nacimiento, joven, maduro, adulto, viene luego una etapa de declive. La vejez no queda favorecida con las imágenes del tiempo lineal. Y alguien puede pensar, hombre, las culturas pobres, los pueblos pobres tratarán muy mal a los viejos y los pueblos ricos y prósperos los tratarán muy bien. Bueno, pues hay de todo. Hay absolutamente de todo. Lo que sí sabemos es que depende de los valores de la sociedad. Bueno, yo he de decir que yo sí he encontrado algo universal. No hay empatía universal hacia los viejos. Os voy a poner un ejemplo que a mí me dio mucho que pensar. Fijaros en este caso. Pues ese hijo, esa hija quería a sus padres. Sin embargo, en su imaginario colectivo entraba que llegaba una edad, hay que ayudarles a morir. Bueno, Simone de Beauvoir, que es una gran investigadora, dijo, pues ahora voy a ver nuestra cultura, nuestra civilización, vámonos a los pueblos civilizados. Y acudimos al primer texto que parece ser que ha quedado en la vejez. En Egipto, en el 2400 a.C., nos encontramos con este texto hablando de la vejez. Lo que acabáis de ver no va a ser una excepción. Esa forma de enfocar la vejez se va a dar muchas veces en la historia. Bueno, pues ahora llevámonos a nuestra cultura occidental propiamente, vámonos a nuestra edad antigua, media, moderna y contemporánea. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos este estudio tan exhaustivo? Porque se necesita conocer la historia de la vejez. No conocemos la historia de la vejez. Se asimila la vejez a la edad adulta, pero no es lo mismo. Eso es una de las tareas que ya podemos empezar a hacer en nuestras investigaciones actuales. Buscar, desocultar, visibilizar la historia de la vejez. Bueno, yo no voy a ser muy exhaustiva, pero voy a destacar unas cosas. Por ejemplo, en la Edad Antigua. En la Edad Antigua ya los poetas nos hablan de que la vejez no es considerada ni querida. Sin embargo, los filósofos, dependiendo de la concepción del hombre que tenga, la van a valorar. Por ejemplo, Platón era un dualista.
El ser humano está dividido en cuerpo y alma, y el cuerpo no interfiere en el alma. Todas estas posturas favorecen la consideración del viejo. Es más, después de todo, Platón lo que quería era una gerontocracia, es decir, un gobierno de viejos, porque tenían que estudiar hasta los 50 años antes de ser gobernantes. Y ojo, que también podían ser las mujeres. Por lo tanto, hoy nos podríamos plantear, ¿estaría bien adoptar esta postura hoy día? ¿Gobierno de viejos? Gobierno de viejas. Sin embargo, Aristóteles era monista. Ya los monistas, el cuerpo y el alma están unidos. La degeneración del cuerpo no va a ayudar al alma. Bueno, paso a la Edad Media. No es muy considerada la literatura sobre la vejez en la Edad Media, pero es que aquí hay una cosa muy importante. Es que empiezan a considerar a las mujeres como brujas, como maléficas. Eso se va a desarrollar más en el Renacimiento. Aquí tenemos la caza de brujas, que ya hemos hablado en esta serie de vídeos, que Silvia B. Federici ya nos ha hablado muchas veces de cómo se persiguió a las mujeres viejas, muchas comadronas, muchas controlaban la natalidad, conocían todo el arte del parto, formas de abortar, y esas mujeres fueron excluidas de esos trabajos. Y al final, pues casi todas las mujeres quedaron reducidas al papel de ama de casas. El resto, entre el Renacimiento y la modernidad, lo fue cogiendo una estructura capitalista. Eso tenemos mucho que pensarlo, porque detrás de las brujas, evidentemente, hay intereses económicos. Y ahora preguntaría yo, ¿y detrás de la indiferencia que hay hacia los viejos y hacia las viejas, no habrá también intereses económicos? Tenemos que pensarlo. En la modernidad, con la llegada de la Ilustración, hay más sensibilidad hacia la vejez. E incluso se empieza a ver que la sociedad tiene responsabilidad. Primero los monjes, los frailes habían cuidado un poco de los indigentes, luego las iglesias también se hicieron cargo de ciertos indigentes, pero llegó un momento que lo que se planteó es que la sociedad tenía que hacerse cargo. Y en el momento que llegamos a la edad contemporánea, sí, ya en la edad contemporánea, claramente, los propios trabajadores han luchado por sus pensiones, costó mucho que empresarios y demás empezaran a tener que cotizar también por la vejez. Pero se consiguió. Ahora cada etapa tiene su forma de discriminar. Hoy es el momento en donde se acumula a viejos y viejas en las residencias que son fondos de inversión, eso lo sabía muy bien Simone de Beauvoir, donde están todos hacinados, donde vive la gente con la misma edad, que eso no se admite en ningún otro momento, querríamos vivir todos con la misma edad. Sin embargo, allí se hace. Quedan muchísimas mejoras, ha habido un éxodo rural, y ha habido un éxodo rural sin políticas sobre la vejez. Si emigran los jóvenes, si emigra la Edad Media, los adultos, ¿quiénes quedan? Se han planificado esas situaciones. Bueno, llegado aquí, a este momento, uno reflexiona y dice, ¿qué me enseña la historia? ¿Qué valor tiene la vejez si yo cojo la historia? Y tengo que concluir que la vejez tiene un valor contingente, en tanto que vaya acompañada de otros factores, y si no, no. Que vaya acompañada de riqueza, que vaya acompañada de una concepción del tiempo, que vaya acompañada de la coyuntura de unos sentimientos, que vaya acompañada de la valoración de una sociedad. Siempre de una coyuntura, si no por sí misma, no. Bien, hemos analizado la vejez desde fuera y desde dentro. ¿Cómo se siente un viejo? ¿Cómo se ve a sí mismo? Eso también Simone de Beauvoir nos habla de ello. Y nos habla de la disociación. Cuando llega la vejez, uno no la ve en sí mismo, sino la ve en la mirada de los otros, de la misma manera que yo veo la vejez en la mirada del otro. Qué cosa tan curiosa, una disociación. Yo pienso muchas veces que todos los prejuicios, todas las humillaciones que arrastra la historia, las proyectamos en los demás. Sin embargo, nosotros todavía nos protegemos y no nos vemos como nos ve la sociedad, o tardamos en vernos como nos ve la sociedad que te está diciendo, retírate. Ah, retírate, la jubilación. Otro momento muy significativo, que es la gran alegría para mucha población, es una gran conquista social, pero faltan muchas mejoras. Hay muchas personas que se consideran nada. En el momento que han dejado su mundo de trabajo, yo ya no soy nadie. Bueno, vale, Simone de Beauvoir así nos lo enfoca. Y hoy día, ¿quién estudia la vejez hoy día? Bueno, pues yo os voy a presentar 3 propuestas. En primer lugar, alternativas feministas. Segundo, la ética del cuidado. Y tercero, filosofías que podríamos enfocar, llamarlas postmodernas.
Las alternativas feministas hoy están al día de la vejez. Se han preocupado por la mujer, pero es verdad que no han especificado mucho en la mujer vieja. Hoy sí. Hoy están luchando, están creando una agenda sobre la vejez en las mujeres, porque las mujeres siguen más empobrecidas. Al haber dedicado su vida al cuidado, al haber dedicado su vida al servicio de los demás, han tenido o trabajos peor pagados, o medias jornadas, o no han trabajado remuneradamente. Eso se traduce siempre al final en una pensión. Por lo tanto, necesitan una pensión baja o inexistente. Por lo tanto, necesitan mayor cuidado. Y sí hay preocupación en las alternativas feministas. Segundo, ética del cuidado de Gilligan. Hemos hablado de ella. Es una ética que propone como un valor máximo el cuidado, atender a las necesidades, atender a las emociones, a las empatías. Bueno, pues ese modelo de ética propone que los derechos estén en relación a las necesidades. Ese modelo nos favorece. Y finalmente hay un conjunto de autores hoy muy contemporáneos que están haciendo su filosofía en elaboración, se está construyendo. Nombro a Despentes, a Preciado, a Judy Butler, a Rosy Braidotti, a Spivak. Todas estas personas están haciendo una filosofía que podríamos decir de los excluidos y de las excluidas. Y desde este punto de vista, desde esa periferia, están intentando crear un nuevo paradigma ético, político, unas micropolíticas, por ejemplo, diría Preciado, pero todas ellas tienen en cuenta, junto con otros colectivos no aislados, junto con otros colectivos, que los viejos y las viejas podemos llegar a ser un poder político. Eso sí, hay que formar parte del poder, hay que formar parte de los agentes históricos. Yo hago mi propuesta desde aquí. Criterio de proporcionalidad. Igual que se ha conseguido el criterio de paridad, en muchos cargos donde hay que tomar decisiones, propongo y apuesto por un criterio de proporcionalidad en todos los campos donde haya que tomar decisiones. Bueno, aquí queda mi semilla. Venga, gracias, hasta luego.